Hola, muy buenas noches a todos. Espero que bien. Hoy es julio 26 del 2021. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago para las personas que se conectan por primera vez. Cápsulas de fraude al desnudo, donde hablamos de muchísimas cosas relacionadas con los comportamientos deshonestos, indeseables, como es el fraude, abuso corporativo, tráfico de personas, lavado de dinero y pues muchísimas otras actividades ilegales que atropellan las organizaciones y en caso le roban la dignidad a los seres humanos. Bueno, para hoy tengo un tema súper interesante. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de pensar sobre el costo real del fraude o el costo oculto de los fraudes. En otras oportunidades nosotros hemos hablado acerca de que según las estadísticas que tiene ACFEC en el reporte que se llama The Report to the Nations y otros reportes que tienen las Big Four y organizaciones no gubernamentales acerca de los delitos económicos. Se estima que entre el 5% y el 6% del ingreso que producen las organizaciones se pierde por culpa del fraude. Obviamente, este tipo de, digamos que, de estadísticas es apenas como la punta del iceberg, porque cuando se hacen este tipo de estudios, pues solo, digamos que se tienen en cuenta ciertas organizaciones o son algunos investigadores los que responden estas encuestas. Pero estas organizaciones no gubernamentales y las Big Four y ACFEC y lo mismo que ICANS y otras instituciones que certifican en estos temas, hacen un esfuerzo grandísimo cada año para poder, digamos que atraer más investigadores, traer más auditores para que puedan reportar estas encuestas. Pero en conclusión podemos pensar que entre el 5% y el 6% de los ingresos que generan las organizaciones se pierde por culpa del fraude. Y eso es, como dije anteriormente, la punta del iceberg. Pero yo no sé si ustedes algún día se han pensado en cómo sería la vida si no tuviéramos fraudes. Ustedes se pueden pensar un rato y decir, ¿qué tal si en nuestras organizaciones nunca tuviéramos comportamientos deshonestos? ¿Cómo sería la vida corporativa, el ambiente organizacional, si en las organizaciones el fraude, la corrupción y el abuso corporativo, que son como los temas gruesos, no ocurrieran? Pero más allá, pues posiblemente no tendríamos en tanto que divertirnos, pero más allá ustedes se imaginan las finanzas de estas organizaciones sin fraudes. La semana pasada estaba caminando aquí en la ciudad de Chicago y vi cómo los almacenes, las boutiques más costosas, tenían un sistema de seguridad un poquito más fuerte. Ya no tienen, digamos, esas vidrieras, esas ventanas, digamos, esas vitrinas tan grandes que se veían tan bonitas, ya les están poniendo rejas. Y todavía hay muchas almacenes donde todavía tienen estos paneles de madera para poder evitar que las personas ataquen ese tipo de lugares y se roben las cosas. También pude observar que hay personal de seguridad armado y en otras partes no es no armado. Pero también he escuchado las noticias de cómo en los almacenes de retail están sufriendo muchísimo por culpa de los fraudes tanto internos y externos. Entonces me di a la tarea de tomar nota de lo que está sucediendo en Latinoamérica. O sea, no estamos hablando solamente acá en Estados Unidos. Parece que esto es un mal ya que se está expandiendo a otros países, donde los clientes ya se están, digamos, como que apropiando de las mercancías y de los productos de estos almacenes de retail, donde ya no pagan, donde se llevan las cosas y salen como pedro por su casa.
Muchos investigadores no lo justifican, pero dicen que por este tema de pandemia, porque hay mucha gente que todavía está sin empleo, bueno, por cualquier situación, pues la gente está cometiendo este tipo de atropellos corporativos. Pero cuando nosotros ya estudiamos los estados financieros de una organización que se ve afectada por este tipo de problemas, yo quiero hacerles una pregunta el día de hoy. ¿Qué tan barata sería la vida si no hubiesen fraudes? Al final del día, quienes pagan toda la implementación de las medidas antifraudes, tanto de prevención, detección, son los clientes finales. Somos nosotros los consumidores. Vamos a suponer que nosotros el año pasado, el año antepasado, fuimos a una tienda de zapatos y compramos unas zapatillas deportivas o unos tenis que costaron $50. Hoy en día, esos mismos zapatos, esos mismos tenis o zapatillas deportivas pueden costar hasta $70. Todo porque los costos asociados a la protección de ese inventario se tienen que cargar a alguien. Las compañías no van a dejar de perder, las compañías siempre van a proteger la rentabilidad neta que hay que entregarle a los dueños de las organizaciones. Y no importa si la organización es pública, privada, si pertenece al gobierno, si está en el stock market, no. Porque las organizaciones siempre van a proteger esa rentabilidad neta o no van a sacrificar esa rentabilidad neta. Entonces, cuando nosotros hablamos de la economía del fraude, hoy los quiero invitar a que ustedes piensen cómo sería su organización si ustedes no tuvieran que invertir en toda esta estrategia antifraude o anticorrupción o antiabuso corporativo y cuánto dinero se ahorraría. LexisNexis hizo un estudio para Latinoamérica acerca de los almacenes de retail, creo que fue entre el año 2019 y el 2020. Y me sorprendió muchísimo cuando tuve la oportunidad de leer este estudio donde dice que por cada peso que se pierde en fraude, las compañías tienen que gastar por cada dólar que se pierde en fraude, las organizaciones tienen que gastar entre $3.5 y el año pasado gastaron $3.75. Eso es una aberración económica que pues no tiene nombre porque siempre nosotros hemos buscado ese balance donde que llamamos costo-beneficio, pero aparentemente hoy en día eso ya como que no se está reevaluando, porque llegamos a un punto de que para poder proteger un peso, pues nos toca invertir o gastar muchísimo más. Obviamente hay mucha tela que cortar, pero entonces cuando nosotros hablamos de fraude y de digamos, de esos costos o gastos asociados a la protección de la organización para que pues, no se vea afectada por fraude, vemos que son rubros bastante interesantes y por ende costosos. Entre más fraude tenga una compañía, más le toca gastar o invertir. Ese es el problema. Las organizaciones, o bueno, las personas que manejan las organizaciones, a veces no entienden que la mejor manera de evitar el fraude es tener una cultura corporativa de cero tolerancia al fraude, cero tolerancia a dejarse tentar y de no permitir ningún acto antiético en la organización. Entre más se abra la puerta a los actos deshonestos, pues más dinero se tiene que gastar en medidas antifraude. Es directamente proporcional. Nunca habrán, digamos, unos indicadores de fraude altos y de pronto entonces que no se tenga que invertir, porque entonces pues ahí no va a haber esa relación de costo-beneficio. Los tipos de fraude que más destruyen valor en las organizaciones
y por los que más sufren las organizaciones, pues ustedes ya los conocen muy bien y los hemos estado hablando en estas cápsulas de fraude al desnudo. El fraude online y todo lo que tiene que ver con las grillas de pago, las formas de pago, todo lo que se vende en internet. Durante la pandemia, mientras todos estábamos trabajando en casa, pues digamos que ese tipo de fraudes eh, creció de una manera desbordada que en muchas organizaciones pasó hasta el 70% de las pérdidas. Es decir, mientras que se estaban generando pérdidas por 5%, 7%, durante este año que hemos estado trabajando desde casa, las pérdidas por compras online se han venido, digamos, han crecido casi en un 70%, si no es más, porque vuelvo a aclarar, esto lo poco que se conoce. Pero sabemos que todo el tema de ciberseguridad o todo lo que ha sido los ciberataques en los primeros 4 o 5 meses de la pandemia, pues crecieron casi hasta un 600%. Entonces, son unas cifras que verdaderamente alarman a las personas, pero está pasando y que nosotros debemos ser conscientes de eso. Otro de los robos más comunes o fraudes son los robos hormiga, que pueden darse por los empleados o incluso por algunos clientes. Y son aquellos, digamos, actos deshonestos donde poquito a poquito se van sacando parte del inventario o lo van usando sin tener ninguna autorización. Lo mismo los clientes que pues van a los sitios físicos, a los almacenes y pues sustraen ropa, calzado, artículos, tienen toda una, digamos, una estrategia para cortar los cables de seguridad, para evitar las cámaras, para esconder los productos debajo de los vestidos o entre las chaquetas. Es increíble la forma en que nosotros los seres humanos somos creativos para causar este tipo de daños. Entonces, conociendo, digamos, estos problemas, pues las organizaciones han estado trabajando en cómo evitar este tipo de fraude, abuso corporativo y pues ni hablar del tema de corrupción. Entonces, para volver a esa pregunta inicial de ustedes se han imaginado la vida sin fraudes, cómo sería de maravillosa nosotros poder pagar unos precios justos donde pues ese precio incluye el costo, los gastos administrativos, los gastos de ventas reales y nosotros no tener que pagar porque la compañía necesita una estrategia antifraude para poderse cubrir. Hablemos un poquito de esos costos ocultos o gastos que están incluidos ahí en ese precio, porque vuelvo a decir, las compañías no van a sacrificar la rentabilidad neta porque tienen que colocar más cámaras, no. Al final del día somos nosotros los consumidores finales los que debemos pagar por esas estrategias. Hice un pequeño listado, posiblemente se me quedaron por fuera, pero sería fabuloso si ustedes nos pueden decir aquí en los comentarios qué otros costos o gastos ustedes incluirían para poder cubrir o pues ayudarle a las organizaciones a prevenir o detectar fraudes. Entonces, por ejemplo, todo el sistema de monitoreo de cámaras, ustedes se imaginan si nosotros no tuviéramos ningún ataque de un cliente, si ningún empleado se estuviera llevando los artículos del almacén o de la compañía, no necesitaríamos cámaras. Entonces, si no necesitaríamos cámaras, pues entonces nos podemos ahorrar ese valor. Todo el tema de vigilancia, tanto armada y no armada. Y entre más armada esté esa vigilancia privada, pues es muchísimo más costoso. Quienes conocen de este rubro saben que es uno de los rubros más costosos que tienen las organizaciones, porque obviamente si se está contratando con un tercero que tiene, digamos, por objeto social, pues tener todo un grupo de seguridad al servicio de la organización, pues sabemos que
cada vigilante pues se tiene que pagar todas sus prestaciones sociales, todo el sistema de seguridad social, plus, obviamente el costo a la organización que presta el servicio y obviamente el tema del armamento. Y si no es una persona que esté armada, pues también hay que cubrir todos esos costos que tienen incluido pues como empleado. Entonces, la pregunta de nuevo es, ¿ustedes se imaginan si nosotros no tuviéramos que pagar ese tipo de servicios? No pensemos que las otras personas no van a tener cómo vivir, pero simplemente pensemos cómo sería la vida de Fabulosa sin que tuviéramos los fraudes, corrupción, si no tuviéramos abuso corporativo en las organizaciones, todo el dinero que nosotros nos ahorraríamos. ¿Ustedes han pensado cuánto pagan por seguros para proteger la compañía de fraudes y de corrupción? Muchas veces cuando nosotros vamos a trabajar con, digamos, con los gobiernos, con el Estado, a nosotros nos piden unas pólizas de protección en caso de que algo suceda. ¿Ustedes saben cuánto cuestan esas pólizas? Entonces, ¿cómo sería la vida corporativa si nosotros no tuviéramos que comprar pólizas para proteger el inventario por robo, para poder proteger, por ejemplo, ciertos activos de la organización para que no sean abusados o no se los lleven, para proteger la compañía de los atracos o los abusos de confianza? Igualmente, como estos, hay muchísimos otros gastos donde nosotros podríamos ahorrar muchísimo dinero. Muchas personas me podrán decir, ¿y entonces qué pasaría con la auditoría? Bueno, ahí es donde nosotros nos tendríamos que reinventar como auditores, porque nosotros estaríamos para ayudar a las corporaciones a mejorar las políticas, pero no pensando que siempre va a haber un fraude. Si nosotros no tenemos fraude en las organizaciones en un caso hipotético, pues nosotros como auditores tendríamos que ser esos aliados estratégicos donde estemos promoviendo cómo la organización va a tener mejor rendimiento, cómo se puede expandir, en fin, podríamos hacer otro tipo de trabajo enfocándonos en agregar valor en las organizaciones para poder crecer con ellas. Yo los invito, voy a mirar si hay comentarios aquí para que... Denme un momento. Gracias, Fabián, nos acompaña desde Guadalajara, Lu nos acompaña desde México, Iván me dice que necesita un poquito más de volumen, Jenny nos acompaña desde Santa Cruz, Bolivia. Denme un momento, bueno, mi volumen está perfecto. José Manuel nos acompaña desde República Dominicana. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a mirar quién nos acompaña en este lado. Discúlpenme un momento. Dileón nos acompaña en la noche de hoy. Albemi está aquí con nosotros. Marvin Cabrera nos acompaña desde Guatemala. Luz Janet nos acompaña desde Bogotá. Gabriel, gracias por estar aquí. Primrose nos acompaña desde Ecuador. Nos acompaña desde Paraguay Jorge. Gilson nos acompaña desde Paraguay. Muchas gracias por estar aquí a todos. Gracias, Prim, por el comentario, el examen de control interno y externo. Ok. Macario nos acompaña desde Argentina. Luisa nos acompaña desde Honduras. Y Primrose nos dice que una cultura organizacional fortalecida en pro de soluciones estratégicas. Totalmente de acuerdo. No estaríamos perdiendo el dinero en actividades fraudulentas. Jimena Guadalupe nos acompaña desde el México. Entonces, yo quiero en el día de hoy que ustedes piensen en esto, cómo sería la vida de Fabulosa
donde no existiera el fraude. Y pensemos nosotros también como consumidores, los precios serían muchísimo más diferentes, la economía del fraude sería totalmente diferente, no tendríamos nosotros que pagar como consumidores por estrategias antifraudes en las organizaciones. Y también entonces yo invito a que esas organizaciones que son juiciosas, responsables, que le ponen todos los sentidos a no dejarse tentar, a que son claros en esa cultura ética donde el tono a la cabeza, lo que llamamos el tone of the head y el top of the middle, todo el mundo está en función de que no se aceptan actos deshonestos, pues son las empresas a las que queríamos comprarles, porque son empresas responsables. Por eso la cultura ética siempre va a agregar valor, porque si nosotros vendemos la idea de que si todos, tanto las personas que trabajamos en una organización y la gente que nos rodea como los clientes, proveedores, contratistas, se vinculan a nosotros y están alineados con esos valores y esos comportamientos, pues los perpetradores no nos van a buscar. Es que es una simple estrategia. Cuando usted dice no, y eso lo demuestra en todas partes, pues la gente no va a venir a buscarla a usted para cometer fraudes. Entonces el perpetrador que dice, ay no, qué pereza, allá no se puede ir porque todo el mundo se cuida, todo el mundo se cuida. La cultura del sapo, lo que hablábamos hace ya varios meses. Entonces, lo que va a pasar en esa organización es que se vuelve más competitiva. Los precios van a ser precios reales, basados en costos y gastos reales, no inflados por culpa del fraude. Bueno, me despido de ustedes sin antes recordarles que voy a abrir aquí el mensajito de Auditool. Nosotros ya tenemos programado para el nuevo curso, taller presencial online, donde vamos a entrenar a la siguiente cohorte de personas que se quieren certificar para que se conviertan en expertos antifraudes. Este curso lo vamos a dictar entre el 20 y el 24 de septiembre, es toda una semana, son 20 horas de mucho conocimiento, de compartir muchísima información. Vamos a estar Julián Ríos y Juan con nosotros, y yo voy a estar ahí con ustedes pues también, pero yo los invito a que así como se presupuestan las vacaciones y se presupuestan muchas cosas, presupuesten también en su educación. La idea es también estar conectados con las otras dos cohortes de estudio, hacer nuestros propios eventos, a que ustedes también cuenten sus experiencias, ustedes también aprendan. A nosotros los adultos nos encanta aprender de las telenovelas, películas. Entonces es muy bueno que cuando alguien tenga un caso bien interesante, obviamente pues los detalles no se pueden mencionar, pero que nos cuente qué pasó, cómo lo hicieron, esas estrategias. Hace poquito escuchaba yo en YouTube que las compañías a veces no, digamos, listan o crean digamos que un listado de cómo se están cometiendo los fraudes en las organizaciones. Entonces, este es el momento de aprender de este tipo de grupo de estudios. Así que yo los invito a que, pues, por favor, se comuniquen con Auditool y empiecen a preguntar qué deben hacer para tomar este entrenamiento, que también incluye el examen, porque la idea es que ustedes no posterguen el examen, sino que se entrenen, estudien, porque hay que estudiar mucho, y pues se certifiquen inmediatamente. Recuerden compartir la información. Ustedes no saben quién está esperando estos temas. Se me olvidó contarles la semana antepasada que una señora de 76 años me buscó para que le ayudara con un scammer, pero la historia fue totalmente, digamos que salida de todo contexto, porque ella estaba muy preocupada porque alguien le estaba pidiendo plata. Y me dice, yo al único que le mando plata es al piloto que está en Siria, que tiene la niña muy enferma.
La señora ya le había mandado 6.000 euros, porque la señora está en España, tiene 76 años, y ella daba dinero a alguien, a un scammer, que le dijo que su hijita estaba muy mal en un hospital, que él era piloto de la Fuerza Aérea, podía verla y que entonces a esa señora no la atacaron con romance scam, no la atacaron porque estaba buscando un novio por internet para nada, sino que que la atacaron con una estrategia de crear como tristeza, pesar, una situación crítica, y la señora simplemente empezó a mandarle plata a este perpetrador para ayudarle a su hijita. Fue muy triste cuando yo le conté la historia a la señora, cuando yo le dije, a usted fue, pues digamos que atacada de buena fe por este scammer. Ella no me entendía de qué estábamos hablando, es una señora de 76 años, y a ella le parecía increíble que alguien usara las fotos de una niña enferma para robar dinero. Entonces, por favor, cuiden mucho a su familia, cuiden mucho a sus abuelos, sus tías, compartan la información. La información también está en YouTube para que ustedes por favor la compartan, se suscriban, para que reciban la información cada semana, cada 20 días cuando la estamos posteando, porque esto le ayuda a más gente. Entre más gente le llegue esta información, va a ser muchísimo más fácil tener menos víctimas. Yo pienso que deberíamos crear una campaña por una vida sin menos scammers, y esto nos ayudaría muchísimo a nosotros a cuidarnos. Es imposible detectarlos a todos ellos, pero sí es posible nosotros eh, controlar lo que tenemos en las redes sociales y pues en todo lo que nos rodea. Gracias, licenciada Clara, por estar aquí con nosotros. Javier Monroy, muchas gracias por estar con nosotros desde Bolivia. William, muchas gracias, está desde Colombia. Me despido de ustedes, nos vemos si Dios quiere la semana entrante. Vamos a tener un Instagram Live con Jenny Herrera, yo les voy a compartir la información más tarde, eso va a ser este jueves. Y vamos a hablar de scammer, vamos a hablar de este tipo de situaciones. Ojalá ustedes lo compartan también con sus familiares. A todos muchas gracias y bueno, nos vemos en una semana. Hasta pronto, bendiciones.